Ok. Ok. Bueno, voy a empezar. Eh, bueno, como estábamos comentando ahorita, esa situación de las ciudades santuarios es muy vigente, o sea que es muy urgente, ¿no? Y es muy importante entender qué es exactamente. En una de las lecturas que les di habla de que, por ejemplo, nosotros hablamos de ciudades santuarios como si fuera algo concreto, pero la realidad es que es una palabra más simbólica que otra cosa, ¿no? Que en los hechos es una cosa que varía, depende mucho de la ciudad y que si lo quieren utilizar simbólicamente o si tienen políticas formales. O a veces ni usan esa palabra o esa frase, usan otras cosas, ¿no? Como una de las lecturas dice que hay otras ciudades que les dicen welcoming city o usan otras palabras, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces lo que quiero hacer es dar un poco de la historia de qué significa eso en el contexto de Estados Unidos y cómo ha cambiado desde cuando se inició en los 80 hasta hoy. Y es muy importante entender eso para entender, por ejemplo, el debate que va a venir porque Trump ya está preparando para pelear en contra de las ciudades o los estados que se han declarado santuarios y estos estados y ciudades también están preparando. Entonces, para entender qué significa, ¿no? Yo creo que es importante esa discusión. Entonces, por ejemplo, estas son algunas imágenes que saqué ayer, que esto de que, bueno, como ya habíamos hablado, que Trump, como la primera vez que fue presidente, esta vez también está diciendo que va a hacer deportaciones en masa. Pero yo creo que la diferencia es que la otra vez que él era presidente, él no sabía, él no entendía, él no tenía el conocimiento para realmente entender qué significa hacer deportaciones en masa. Y él tampoco tenía el respaldo. O sea que no sé si acuerdan cuando él era presidente la primera vez, cada 5 minutos él estaba cambiando gente de su gabinete. O sea que era un caos, ¿no? Pero esta vez es diferente. Esta vez él sí, bueno, no sé si él mismo, pero por lo menos la gente que les dan consejo, ellos sí saben qué están haciendo. Y el proyecto 2025 de que hablé en otro de las sesiones, eh, eh, ahí eso fue escrito por gente que realmente entienden cómo funciona el sistema de deportaciones, cómo se hace y qué hay que cambiar en la ley para llevarlo a cabo. ¿No? Entonces ahora esta vez es serio. No es posible que él va a poder deportar todas las personas que él quiere, pero yo creo que esta vez él tiene mucho más fuerza, muchos más herramientas, ¿no? A su disposición. Entonces, las ciudades como Los Ángeles ya están preparando para, para, para eso, ¿no? Entonces, aquí vemos imágenes de eso fue, como digo, hace 2 días en Los Ángeles, que dice Sanctuary Now. Ice out of LA y el otro que es de Nueva York. Pero también Chicago, hay otras ciudades que sé que son santuarios y que tienen una larga historia de eso. San Francisco también. Bueno, entonces el primer concepto que es muy importante entender es el concepto de la crimigración. Yo creo que hemos hablado de eso en otras sesiones. Yo he hablado de eso, pero también otras personas, si no usaron esa palabra, estaban describiendo el concepto, por lo menos, esa de crimigración. Entonces quería poner una lámina donde explico qué es lo que yo quiero decir cuando digo crimigración. Y esa es una palabra muy usada hoy en día. Entonces es porque las lecturas explicaron que por lo menos en Estados Unidos, para la mayoría de la historia,
estar en los Estados Unidos con un estatus irregular no era una infracción criminal, era una infracción civil, ¿no? Pero después, con los cambios en 96, ellos lo cambiaron. Bueno, no todos, pero hay mucho más cosas ligados o, perdón, yo creo que eso fue portugués, conectados a ser indocumentado que ahora son infracciones criminales, ¿no? Y eso también es el discurso cuando los políticos y la gente inmigratoria también usan un discurso que hace creer a la población que ser indocumentado en sí es un crimen. Y eso no es exactamente la verdad, pero eso es el discurso dominante. Pero hay también una serie de leyes que han pasado desde los 80, después en los 90, después de 9/11 que van criminalizando el hecho de ser indocumentado más y más y más y más. Y la otra cosa que explica las lecturas es que crimigración es cuando nosotros involucramos a la policía en enforzar las leyes migratorias, porque otra cosa que es importante entender es que en Estados Unidos, como tenemos leyes federales, estatales, del condado y de la ciudad, entonces tenemos esos cuatro niveles. Y ley de inmigración antes era considerado completamente el territorio del gobierno federal, que los estados, ciudades no tenían nada que ver con eso. Pero eso ha ido también cambiando, que más y más y más los estados, los condados y hasta las ciudades están más y más involucrados en enforzar la ley de inmigración, ¿no? Entonces, eso significa involucrar gente que antes no estaban involucrados y máximo la policía. Y también lo otro, cuando hablamos de crimigración, sí, estamos hablando también de tratar a los inmigrantes como si fueran criminales. Por ejemplo, ser detenido por no tener documentos y estar en un centro de detención no es muy diferente que ser arrestado por un crimen, por ejemplo, robar o violar. El tratamiento que ellos reciben en los centros de detención es igual como si fueran presos criminales, ¿no? Eso es otra forma de crimigración. Y alguna gente, como voy a explicar en más detalle un poco después, que a veces los criminales, la gente, si supongo una persona que realmente ha cometido un crimen, es tratado con más derechos que un inmigrante detenido por un estatus irregular. O sea, por ejemplo, si yo robo o si yo mato a alguien, el Estado me tiene que dar un abogado, pero a una persona detenida simplemente por manejar sin una licencia, no tiene ese derecho. Entonces, la otra forma de crimigración es de negar el debido proceso que está escrito en las leyes y también en la Constitución de Estados Unidos a los inmigrantes por el mero hecho de que no son ciudadanos, ¿verdad? Entonces todo eso es crimigración, entonces es un conjunto de leyes, de actitudes, de discursos y de instituciones que en su totalidad están tratando a los inmigrantes y no solamente los indocumentados, porque los que tienen residencia también pueden ser detenidos y deportados, ¿no? O sea, y el discurso a veces criminaliza hasta los que nacen en Estados Unidos. So, ni estamos hablando de solamente indocumentados, ¿verdad? Entonces es un conjunto de todas esas cosas que criminalizan a esa población. Ok. El movimiento santuario en Estados Unidos realmente empieza en los 80 cuando este sistema de crimigración empieza. Aún en los 80 la gente no estaba usando esa palabra,
crimigración, esa es una palabra más reciente, pero cuando yo estaba leyendo la historia del movimiento santuario en los 80, la verdad es que me sorprendía que muchas de las cosas que hoy en día nosotros llamamos crimigración y de que nosotros quejamos, estaba sucediendo en los 80 también. Yo estaba en high school en ese momento. Entonces yo no me di cuenta de eso, pero ahora que leo esa historia digo, oh, wow, entonces muchas de las estrategias que el gobierno ha usado para criminalizar a los migrantes realmente tienen una larga historia. Y máximo con los centroamericanos, entonces empiezan los 80, ¿verdad? Em, bueno, los objetivos principales de tanto del movimiento en los 80 y el movimiento de hoy son dos: proteger a la gente no documentado o, en el caso de las leyes hoy en día, aún los que tienen residencia, de ser detenidos y deportados. O sea que tratar de protegerlos de ser detenidos y deportados. Y lo hacen a través de decidir o tener políticas para no cooperar con la migración. En los 80 la migración era el INS, que es ay, Immigration and Naturalization Service. Hoy en día es el ICE, pero es la misma idea, ¿verdad? Y también dar acceso a servicios sociales a todas las personas sin importar su estatus migratorio. Igual lo que estaba hablando Stephanie Kron en la sesión anterior. Bueno, entonces yo creo que nosotros todos sabemos cuál era el contexto de los 80 en lo que creció el movimiento santuario de los 80. Sabemos que la administración de Ronald Reagan estaba financiando las dictaduras y los conflictos armados en Guatemala y El Salvador y también bases militares en Honduras. Sabemos que los guatemaltecos y salvadoreños y nicaragüenses estaban ya llegando a México y algunos estaban yendo a los Estados Unidos. Otro punto interesante es entender que antes de eso, los Estados Unidos estaba recibiendo muchos refugiados de otros países, de Corea, Vietnam, Camboya, la Unión Soviética. Y antes de los 80, entonces, en la mente de las personas, refugiado era casi equivalente a una persona que estaba huyendo el comunismo. Bueno, los cubanos también, ¿verdad? Y los Estados Unidos no había aprobado el lenguaje que está en la Convención del ACNUR, ¿no? De 1951. O sea que no teníamos una política de recibir refugiados que era muy sistematizado. Y lo otro es que quiero introducir ese término compassion fatigue, que significa que los Estados Unidos tiene, yo creo que sí, es muy parecido a Costa Rica, entonces, en el sentido de que tiene esa idea de que es un país muy humanitario. Estados Unidos recibe refugiados, siempre ha querido ayudar a la gente que está huyendo de diferentes conflictos y problemas. Eso era, bueno, yo recuerdo cuando yo era niña, eso era la actitud de los Estados Unidos, que éramos el país muy generoso, que recibimos a todo el mundo, a todos los refugiados. En ese entonces yo no entendí que esos refugiados eran casi todos refugiados de países comunistas, o sea que nuestro humanitarianismo tenía una política detrás de eso, pero era el discurso dominante en Estados Unidos. Pero ya cuando empiezan a llegar los de Centroamérica, entonces Estados Unidos está experimentando compassion fatigue. O sea que la gente estaba diciendo que ya no más, ya hemos recibido muchos, no queremos más refugiados. O sea, el ambiente
no era tan receptora, ¿no? Cuando empiezan a llegar los centroamericanos. También yo he explicado que en ese entonces el problema del mexicano indocumentado también era un problema creciente y Reagan y otros políticos estaban hablando mucho de eso. Entonces, todo eso era también un conjunto de factores que significaba que cuando empiezan a llegar los refugiados guatemaltecos y salvadoreños, el ambiente no era muy acogedor en los Estados Unidos en los 80. Pero ellos sí pasaron el Refugee Act. Eso fue la primera vez que los Estados Unidos formaliza la política de recibir refugiados en Estados Unidos. Y es cuando por primera vez incluimos el lenguaje del convenio de ACNUR dentro de la ley de los Estados Unidos. Y a lo mejor ustedes ya conocen ese lenguaje, pero lo más importante es que en vez de simplemente recibir gente, por ejemplo, los cubanos, cuando los cubanos vinieron entre los 60 y los 80, ellos no tenían que probar individualmente que ellos estaban siendo perseguidos. El simple hecho de venir de Cuba era suficiente. El gobierno dijo que es un país comunista, hay persecución. Si tú vienes de Cuba, significa que no estás de acuerdo con Castro. Y entonces, bienvenidos a los Estados Unidos. Después de que pasaron ese Refugee Act, entonces, cuando la gente llega, por ejemplo, de Guatemala a El Salvador, ellos no son considerados refugiados, son considerados aplicantes del asilo. Eso significa que cada persona tiene que pedir el asilo como un caso individual. Y eso sigue siendo el caso, ¿no? Y hay casos muy extraños donde, por ejemplo, toda una familia viene. Están siendo perseguidos por alguna razón que tiene que ver con su pertenencia en la familia y cada miembro de la familia tiene que tener su abogado, tiene que tener su caso y tiene que aparecer en frente de un juez. Y hay casos en que los jueces deciden diferentes, aunque toda la familia ha sido sujeto de la misma persecución, ¿no? O sea, entonces el asilo es algo muy difícil de conseguir realmente usando esa ley de 1980. Y sirvió realmente para negar asilo a los centroamericanos porque la administración de Reagan dijo que ellos no estaban siendo perseguidos individualmente, ¿no? Y que ellos no podían verificar que estaban siendo perseguidos por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social. Y eso sigue siendo el argumento de Trump, ¿no? También. No sé si María tiene una pregunta. Sí, sí, tengo una pregunta, pero esto, a ver, el asilo, según lo estoy entendiendo, se ampara en la Convención de ACNUR o la figura del refugio. Bueno, los dos usan esa definición, ¿verdad? O sea que estoy hablando de la convención que fue escrito en 1951 Ujú, por el ACNUR. ujú. Ya. Eh, Pero y Estados Unidos hace esta diferencia entre refugio y asilo. sí, nosotros, sí, sí, hacemos una diferencia. Refugio sería un grupo de personas que son Ujú, determinados como refugiados antes de llegar a los Estados Unidos. So, por ejemplo, hace poco, cuando Estados Unidos salió de Afganistán, entonces personas que estaban en Afganistán todavía fueron nombrados como
refugiados bajo alguna determinación, entonces ellos son procesados fuera de los Estados Unidos y entonces cuando llegan a los Estados Unidos ya tienen el estatus de refugiado, vienen con ese estatus, son aceptados como refugiados antes de llegar. El asilo es cuando una persona llega a los Estados Unidos por sus propios medios. Puede ser una persona que cruza la frontera, puede ser una persona que viene con una visa en avión y después dice, yo tengo miedo de regresar a mi país, yo quiero asilo, ¿verdad? O sea que el asilo solamente se puede pedir cuando uno ya está dentro de los Estados Unidos, ya estás en territorio de los Estados Unidos. Y tu caso es individual. No importa necesariamente el país de donde vienes. Tienes que probar que tú, como un individuo, estás siendo perseguido por raza, religión, nacionalidad o grupo étnico, etcétera. Ya. Y tienes que ir ante un juez. Es un caso que es casi como si fuera un criminal. Hay un abogado de la migración y hay un abogado, si tienes dinero, ojalá tienes un abogado que te defiende. Es realmente casi como si fueras un criminal. No hay un jurado, pero ya. Entonces, usando este sistema, Gracias. ajá, sí. Entonces, usando ese sistema, fue fácil para los Estados Unidos negar el asilo a muchos centroamericanos que estaban llegando. Aunque pareciera, si nosotros vemos la definición, claro, obviamente, mucha gente están siendo perseguidos por su opinión político o porque pertenecía a un grupo social, por ejemplo, guerrilla, o muchas veces era por ser católicas o era por ser indígenas, ¿verdad? O sea que para mucha gente era muy obvio que ellos encajan dentro de esos criterios de refugiado. Pero como es un proceso muy largo, muy difícil y muy, ¿cómo decir? O sea que uno tiene que realmente entender las leyes. Entonces mucha gente no tenía la capacidad de defenderse y no habían suficientes abogados haciendo ese trabajo, entonces fueron negados el asilo bajo el argumento de que o eran migrantes económicos, o sea que solamente estaban migrando porque querían trabajar, o porque estaban huyendo de una guerra general. O sea que si hay un ambiente de violencia general, donde es un caos para todo mundo, eso no es un base de asilo. Tú tienes que probar que aunque vives en un país donde todo es un caos y un desastre, tú mismo estás siendo perseguido particularmente como un individuo. Ya. Los Estados Unidos nunca firmó la Declaración de Cartagena. Y la Declaración de Cartagena sí tiene esa definición más amplia de refugio o de asilo. Y Estados Unidos no reconoce eso. Y eso siempre ha sido un problema para los centroamericanos. O cualquier grupo que Estados Unidos no quiere dar asilo. Ellos tienen una excusa, ¿no? Entonces empezaron a usarlo en los 80. Bueno, además del hecho de que muchos estaban siendo negados el asilo, también habían muchos abusos, ¿no? Que encontraron cuando ellos llegaron a la frontera con Estados Unidos. eh, todos, y eso sigue siendo un problema. Los centros de detención tienen muchos problemas de igual cualquier cárcel, ¿no? Hay abuso físico, hay abuso sexual, hay abuso racista, a veces son negados intérpretes, ellos les dan papeles para firmar y no solo se los dan en inglés y ellos no entienden que están firmando. Son manipulados para firmar un voluntary departure
que significa básicamente que estás firmando, ok, estoy de acuerdo, que me deporte, gracias. Pero sí, mucha gente no sabía que estaban firmando. Y aún en ese tiempo estaban separando familias como una forma de chantajear a la gente, diciendo, ok, tu esposa ya la deportamos, entonces tú mejor te vas, cuando era una mentira. Ah, y mucha gente fueron deportados, ¿no? Y en la ley de refugiado, eso se llama refoulement. Significa que está siendo devolvido a un estado donde es muy probable que vas a ser perseguido o sufrir tortura. Y de hecho, mucha gente que trabajaba en el movimiento de santuario verificaron eso, que mucha de la gente que fueron deportados, o sea, negados entrada a los Estados Unidos, efectivamente desaparecieron en sus países, ¿no? En Guatemala y El Salvador. Y también dentro del país, supongamos que alguien logra entrar y está dentro del país, entonces aún en ese tiempo había redadas, el INS, lo que en aquel entonces la gente decían simplemente la migra, llegaba donde estaban trabajando la gente y los agarraban y los deportaron. En ese entonces, en los 80, las redadas casi siempre eran en lugares donde la gente estaba trabajando. Hoy el ICE llega a tu casa, llega a iglesias, llega a escuelas. O sea, voy a mostrar un poco de eso un poco después, pero ya. Em, y también, como podemos ver las cifras, cuando la gente de Salvador y Guatemala empezaron a aplicar para el asilo, los que sí lograron entrar a los Estados Unidos, las aprobaciones eran muy, muy bajos, ¿no? 2,3% para salvadoreños, guatemaltecos, era menos, disculpen, no lo puedo ver, 1,8%. Para los nicaragüenses era más alto porque ellos pudieran decir que estaban huyendo de un país comunista o pero aún así es bastante bajo. Hoy en día, por ejemplo, las aplicaciones para el asilo de los chinos los que interesante, es muy interesante, pero son los más aprobados. Ahora, es como entre 60 a 70% que son aprobados. Entonces podemos ver que esos son tasas de aprobación muy bajas. Bueno, entonces, viendo todo eso, el movimiento santuario empieza con grupos religiosos y en las lecturas explica esos dos figuras, yo creo que habían mucho más, pero esos son los dos que eran los más famosos. Jim Corbett, que era un quaker, y igual los que fundaron Monteverde, right? Y el pastor John Five, que era un presbiteriano. Los dos estaban en Arizona y los dos estaban viendo con sus propios ojos la gente cruzando el desierto para llegar a los Estados Unidos. Y también estaban escuchando las historias de esa gente, que por qué venían y cuáles eran sus experiencias en Centroamérica. Y yo creo que eso fue lo que como que les dio la idea de que tenían que ayudar a esa gente, ¿verdad? Y también se inspiraron por la historia en los Estados Unidos del Underground Railroad, que es un sistema que durante el tiempo de la esclavitud, cuando la esclavitud no era legal en el norte, pero aún seguía legal en el sur, entonces mucha gente intentaron transportar esclavos del sur al norte, ¿no? Para que pudieran vivir en libertad. Entonces ellos básicamente hicieron eso. Yo hablé antes de venir aquí, yo entrevisté a una mujer que era de Guatemala, que su familia había sido perseguido porque era una familia muy activista y yo creo que me dijo que su papá había sido desaparecido en Guatemala por los militares. Entonces,
ella fue una de esas personas que no recuerdo cómo, pero llegaron a México y en México entonces ese grupo de religiosos con sus redes la transportaron ella y su familia a Dallas. Y en Dallas ella estaba viviendo en una de esas casas seguras y después fue trasladada a Chicago y ahora sigue viviendo en Chicago. Y bueno, entonces eso era el inicio, ¿no? De ese sistema de santuario. Uno era transportar migrantes, o sea que hoy en día lo que diríamos que eran traficantes, básicamente, porque obviamente estaban transportando a esa gente cruzando la frontera sin permiso del CBP. Y usando una red de casas seguras, iglesias, sinagogas, albergues, entonces estaban transportando la gente a, a diferentes partes de Estados Unidos, donde la gente los acogían en iglesias o en sus casas, o pagaron su apartamento o cosas así. Y algunos hasta fueron hasta Canadá. O sea que ese era un red que iba de México hasta Canadá. Muchos se quedaron en Estados Unidos, pero algunos se fueron a Canadá porque en ese momento el sistema de refugio en Canadá era más amigable, ¿no? Para los centroamericanos. Y ahí tengo la lista de los diferentes religiones que estaban involucrados, los católicos, judíos, unitarianos, y los unitarianos siguen siendo muy importantes en el movimiento contra la detención. Mary Knowles, yo creo que ellos fueron los que estaban muy involucrados en el movimiento en contra de la Escuela de las Américas, jesuitas y los cuáqueros. Bueno, entonces, ¿cuáles eran sus motivos? Por un lado era puro humanitario, ¿no? Porque muchos de ellos literalmente vieron el sufrimiento de la gente cruzando el desierto de Arizona. Y también esa gente muchas veces dieron testimonios y hablaron de qué estaban huyendo en sus países de origen, la tortura, las matanzas y todo lo que estaba pasando en los conflictos armados. También fueron motivados por religión, ¿no? En la Biblia dice amor al prójimo, ¿no? Ayudar a nuestros vecinos. La historia de santuario en muchas iglesias también, algunos de ellos formaron parte de esa teología de la liberación. Y en el caso de los judíos, ellos hablaban del hecho de que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos trataron de venir a los Estados Unidos como refugiados y fueron rechazados. Entonces, que no debería de pasar eso otra vez, ¿no? Y lo otro que yo creo que eso sigue siendo muy, muy importante era un motivo político, que ellos reconocieron la responsabilidad de los Estados Unidos en, en tal vez no empezar los conflictos armados en Salvador y Guatemala, pero sí los estaban apoyando con apoyo militar, político y etcétera, ¿no? O sea, era una forma de decir, mira, nosotros como nuestro gobierno, nosotros de Estados Unidos, somos responsables de gran parte por lo que toda esa violencia que está sucediendo en esos países. Entonces es nuestra responsabilidad acoger a esa gente como refugiados. Y era también una forma de estar en contra de la política de Reagan, de criticar a Reagan y decir, mira, estás mandando millones de dólares para que esos gobiernos matan a su propia gente y eso tiene que parar. Y esa gente son los testigos de eso. Ellos pueden dar testimonio de cómo nuestros impuestos están siendo gastados en estos países, ¿no? Y yo recuerdo eso muy bien. Yo estaba en los 80, estaba en high school y empezando en the University of Texas at Austin.
Y yo tenía amigos que eran muy activistas en ese movimiento, ¿no? En contra de Reagan en general, pero en contra también de la política de Reagan en Centroamérica. Y es cuando salieron muchas, bueno, no muchas, pero algunas películas, como no sé si han visto esas películas, pero Salvador. Hoy en día cuando los veo son realmente un poco horribles, pero en ese momento sirvieron mucho para concientizar al pueblo en Estados Unidos sobre lo que estaba pasando. Yo recuerdo y aún así si tú preguntas a una persona en Estados Unidos dónde está Guatemala, ellos no saben, piensan que es un estado de México, no sé, o sea, no tenían ninguna idea de lo que estaba pasando. Entonces, había mucha otra gente que no eran tal vez directamente ayudando a los migrantes en el sentido de físicamente tomarlos en sus casas, pero ellos sí estaban trabajando mucho para concientizar al pueblo de los Estados Unidos sobre el problema y mayormente sobre el rol, el papel que los Estados Unidos estaba jugando en todo eso, ¿verdad? Entonces habían muchas periodistas, documentales, películas, muchos de esos grupos de derechos humanos que todavía existen. Muchos académicos, yo estuve en University of Texas at Austin y yo diría que el 50% de los profesores antropólogos trabajaban en Guatemala. Era muy Departamento de Estudios de Guatemala prácticamente, y todos estaban muy conscientes de lo que estaba pasando y tratando de correr la voz. Y también es cuando empezó a crecer y aparecer los ONGs de los centroamericanos. Ya hablé de Carecen, El Rescate, están en Los Ángeles, Chile. Esos están en Los Ángeles, me imagino que hay muchos otros en otras partes del país. Son los que conozco. Bueno, entonces, además de literalmente acoger y proteger a los migrantes que estaban llegando de ser detenidos y deportados, como dije, las otras metas del movimiento era concientizar y educar al público de Estados Unidos y también, no sé, esa es una palabra en español, abogacía, abogar para que cambie la política. O sea que yo recuerdo muy bien en UT Austin habían protestas y todo el mundo tenía ¿cómo se llama? Bandera, ¿no? US out of El Salvador. Y para cambiar también las leyes de inmigración. Bueno, entonces, ¿qué logró ese movimiento? Según la lectura, en términos de inmigrantes que literalmente transportaron a los Estados Unidos y acogieron en las iglesias, eran unos miles, mientras que cientos de miles de centroamericanos llegaron a los Estados Unidos por su propia cuenta y, y estaban ahí. O sea que si hablamos del movimiento santuario de una forma como práctica de cuántos individuales ayudaron, son muy pocos realmente. Pero era como un movimiento social, entonces habían más logros. So, además de la concientización de la población, ellos sí demandaron a los Estados Unidos diciendo que Estados Unidos estaba violando las leyes internacionales sobre el refugio y su propia ley de 1980, the Refugee Act. Y cuando ganaron la demanda, aunque duró como 6 años, pero ganaron la demanda en contra de Estados Unidos y Estados Unidos tuvo que reabrir muchos de los casos que habían sido negados antes a los guatemaltecos y salvadoreños y también después para los nicaragüenses y logró pasar el TPS, Temporary Protective Status, que sigue estando en vigencia y es ¿cómo decir? No es refugio,
pero es algo parecido. O sea que es para personas que ya están dentro de los Estados Unidos, que no tienen papeles, o sea que son indocumentados, pero que sucedió algo en su país. Puede ser un terremoto, un huracán o una guerra, y ellos no pueden regresar. Entonces es un estatus como medio legal. Ellos pueden trabajar, son legales, pero ellos tienen que renovar el TPS creo que son cada como 2 años, y no pueden traer sus familias. Y el gobierno, el presidente, tiene que renovar el TPS cada no sé cuántos años. Y eso es lo que Trump intentó hacer la otra vez que era presidente, era cancelar el TPS para todo el mundo. Entonces, yo supongo que va a intentar hacer eso otra vez, ¿no? Pero TPS ha protegido muchos salvadoreños, mayormente, y después de Mitch, muchos hondureños. Bueno, entonces eso es básicamente la historia del movimiento santuario en los 80. Después, como sabemos, los acuerdos de paz fueron firmados en 94 en Salvador y 96 en Guatemala. Entonces, en teoría, se acabó los conflictos, entonces no había más necesidad para que los centroamericanos llegaran como refugiados, porque no había guerra. Pero, como sabemos, los problemas seguían, y seguían tanto en Centroamérica y en los Estados Unidos. Entonces, el contexto en los 90 es que la crimigración que empezó en los 80, en vez de terminar, más bien aumenta. ¿Y por qué? Por varias razones. Uno es porque en los 90 es cuando empezamos la guerra contra las drogas. Y eso terminó en un crecimiento masivo de gente encarcelado en los Estados Unidos. A lo mejor ustedes saben que Estados Unidos tiene la tasa más grande de gente encarcelado en todo el mundo. No, no números, pero la tasa por población. Y eso empieza en los 90. También supuestamente teníamos un problema con las pandillas, entonces empiezan, y eso en California, a pasar muchas leyes anti pandilla, ¿no? Y eso también llegó a que mucha gente de centroamericanos estaban encarcelados por supuestamente pertenecer a pandillas. Y también es cuando pasaron esa ley de que hablé en otras sesiones, en 96. Y también, claro, post 9/11 empezamos la guerra en contra del terror, del terrorismo, que da justificación a más crimigración, a más... ¿cómo decir? Bueno, a la creación del Department of Homeland Security y Immigration and Customs Enforcement, o el ICE, lo que hoy en día conocemos como el ICE, ¿verdad? Entonces, eso es el contexto en los 90. En vez de bajar la crimigración, en vez de tranquilizar, porque terminaron los conflictos armados en Centroamérica, más bien incrementó, ¿no? Bueno, solo quiero explicar un poco sobre qué quiere decir. Esta ley de 96 es muy interesante porque hace varias cosas para hacer la población indocumentado, pero también los que tienen residencia, más propensos a ser deportables. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Primero, hay una variedad de criterios que hace una persona deportable. El mero hecho de estar en los Estados Unidos sin permiso no necesariamente significa que una persona va a ser deportado, porque antes existían muchas protecciones.
Uno podía, por ejemplo, aplicar para cancellation of removal. Uno podía decir, mira, ok, tengo 10 años en Estados Unidos, no tengo permiso de estar aquí, pero tengo una familia, estoy casada, tengo 5 hijos nacidos en Estados Unidos. Y eso normalmente protegía a una persona de ser deportado. También una persona podía ir y decir, ok, estoy aquí 10 años, pero en ese tiempo yo estaba pagando mis impuestos, no tengo antecedentes criminales, o sea que yo soy un buen ciudadano. No soy ciudadano formalmente de Estados Unidos, pero yo me he portado muy bien y bueno, por favor me dé clemencia. Y los jueces podían tomar esa decisión. Los jueces podían decir, ok, tú entraste sin permiso, estás trabajando sin permiso, pero yo veo que eres un buen padre de familia, no has cometido ningún crimen, pagas tus impuestos, vas a la iglesia, tienes 5 hijos, etcétera, etcétera. Ok, te voy a dar residencia. Esa ley terminó con eso. Ahora los jueces ya no tienen esa discreción. Si una persona entró sin permiso, no importa si tiene 5 hijos nacidos en los Estados Unidos, pueden ser deportados. Y también los crímenes que hacen una persona deportable han sido expandidos. Por ejemplo, el DUI, o sea, driving under the influence o manejar borracho, es uno de los más comunes. Y antes eso era considerado un crimen, sí, pero un crimen no muy severo, ¿no? O sea que te pasas unos días en la cárcel, pagas una multa y ya. Pero ahora eso es considerado una felonía agravada en la ley de migración. O sea que hay algunos crímenes que en la ley estatal no son felonías, son misdemeanors, pero en la ley de migración son felonías, ¿verdad? Y eso te hace deportable. Y el juez no tiene la discreción de decir, ok, no era una cosa tan malo, no te voy a deportar. Los jueces ya no tienen esa opción. Lo otro es que borró el estatus de limitaciones, o sea que eso puede ser, hay casos de gente que tienen 20 años en Estados Unidos y cuando llegaron tenían 18 años y supongamos a los 18 años los arrestaron por vender marihuana. Ahora tienen 40 años, son padres de familia, van a la iglesia, etcétera, etcétera. Y si ellos son arrestados por la inmigración y ellos ven que ellos tuvieron ese crimen que cometieron hace 20 años, aún son deportables para eso. O sea que es, ese crimen los sigue por toda la vida. No en el sistema criminal, pero en el sistema de inmigración. ¿Verdad? Y también hizo entrada después de una deportación, un crimen federal. Antes simplemente los devolvían, devolvían y devolvían, ¿no? Ahora es un crimen federal. So, una cosa una meta de esa ley de 96 era um, hacer más gente deportables. Y hay algunos crímenes que si tú los cometes y eres un residente legal, o sea, tienes tu green card, puedes ser deportado. No importa si tienes tu green card, puedes ser deportado. Mayormente esos son crímenes que tienen que ver con drogas, eh, asalto sexual y obviamente asesinato, ¿no? Son los más serios, pero el hecho de tener un green card no significa que te quedas en Estados Unidos. Hay mucha gente que son deportados que tienen green card. Y yo no sé si eso va a funcionar, pero quería mostrarte, eso es un centro de detención en California que se llama Adelanto. Los centros de detención son enormes. Eso es uno de que es privado. Y son, como puedes ver, parece que está en Marte, ¿no? Así se dice Mars. Es en medio del desierto, muy alejado de todos.
la familia, es difícil que la familia vaya a visitar a sus seres queridos que están en los centros de detención. Es difícil tener acceso a un abogado, son muy aislados. Eso es lo que están haciendo ahora. Y no sé si si abro eso, no sé si ustedes pueden ver. ¿Pueden ver o no? Yo creo, creo que sí. Ok. Mm, Tienes que cargar la página desde el browser. Es decir, compartir el browser y no la... Tengo que stop share y share again. Exacto. Ok. Let's see if I can do that. Gracias. Y, por ejemplo, ¿dónde queda Adelanto en California? Está, oh, sorry. Está en el desierto, o sea que yendo de Los Ángeles, si vas para Las Vegas, ya, está en medio del desierto. Está como 3 horas de mi casa, por ejemplo, en Orange County. Ok, ahora no sé Mm. si pueden ver eso. Sí. Entonces, eso es una organización que monitorea los centros de detención y yo no sé si me va a dejar mostrar, pero tiene un mapa de dónde están todos los centros de detención y es un mapa interactiva. Entonces, tú puedes empezar en los 80 y jalas el cursor y entonces vas a ver cómo ha crecido el número de centros de detención en Estados Unidos. Es increíble y impresionante, ¿no? El número de centros de detención. Y yo creo que ahora con Trump eso va a crecer aún más. Van a haber muchísimos más, ¿no? Porque eso es una industria privatizada. Y esa gente, todos esa gente que son dueños de esos centros de detención, esas corporaciones, tienen lobbies muy poderosos y están dando billones de dólares a los políticos para que pasen más leyes más restringidos. Es por eso que yo pienso personalmente que a Trump no le importa realmente personalmente si hay migrantes o no hay migrantes. Pero él tiene gente detrás de él que para ellos eso es una industria de billonario, ¿no? Mm. Porque cada uno de estos centros de detención, lo que yo recuerdo es que cuesta como $150 cada noche por cada detenido, ¿verdad? Entonces ellos están ganando billones y billones de dólares. Es una industria muy, muy grande. Es como un hotel, ¿no? Es decir, es como si estuviesen uno pagando una noche de hotel en una ciudad. Ya, 150, ya. Ajá. Pero Bien. no, las condiciones no son como un hotel. Ah, Déjame ver si, perdón, let's see. I never remember how you do this. Okay. Quería solo para ver cómo es adentro. Where is it? This is sorry, no sé dónde. Ah, Justamente estaba pensando en el documental que usted nos puso a ver, profe, de este centro de ah, detención y todos los hechos victimizantes de los que, pues, que sufren en ese espacio. Es demasiado denigrante, la verdad. ya. Eso es, bueno, eso es adelante. adelanto. Entonces, como pueden ver, es un cárcel. Es un cárcel. Ellos pueden decir lo que quieren, pero es un cárcel, ¿no? Cuando los ponen en detención. Em, aquí tienen algunas fotos. Esos centros de detención son federales, no son estatales. Sí, son federales, pero son privados. So, antes, cuando empezó a crecer la población detenido, la ICE estaba contratando con cárceles estatales y del condado. Pero cuando la población creció, entonces empezaron a construir esos centros de detención privados.
que ahí solo hay detenidos de inmigrantes, como adelanto. Pero yo formé parte de un grupo que visitamos a los detenidos en las cárceles estatales. Y ellos estaban ahí con criminales, o sea que con la población general, como dicen, ¿verdad? Y ellos son sujetos a todas las mismas reglas. Ellos tienen que comer la comida, ellos están esposados cada vez que los sacan para ver a sus abogados o lo que sea. No pueden recibir visitas solo un día a la semana. Ellos tienen que ser despertados a las 5 de la mañana para contar toda la población. Tienen que limpiar. ¿Qué más? Bueno, o sea que todas las condiciones de los presos, de la gente que están encarcelados, ellos tienen que vivir exactamente eso, ese mismo. Pero con la diferencia de que ellos no tienen ninguna idea cuándo van a salir. Eso para muchos de ellos es tan desesperante, porque si, por ejemplo, si a mí me arrestan para algún robo y me dan una sentencia, entonces por lo menos yo sé, ok, voy a estar aquí 1 año, 2 años. Pero para ellos están detenidos por mientras están llevando sus casos para pelear con el gobierno para quedarse, para ver cómo se pueden quedar en el país. Y eso puede durar una semana, puede durar 6 meses, puede durar... Yo conozco gente que tienen 5 años esperando sus casos, ¿verdad? Y son 100% condiciones de cárcel. Bueno, no todas las otras. Bueno, entonces, pero yo voy a compartir el, el, ¿cómo se llama? El PowerPoint. Entonces ustedes pueden abrir y ver algunas de esas fotos. Sí, y como dijo Daniela, ellos son sujetos a muchos de los mismos abusos físicos, sexuales y todo lo que eso significa. Ok. Voy a regresar al PowerPoint. Ok. Bueno. Ups, ok. Y aquí podemos ver el presupuesto de ICE, cómo ha crecido, ¿no? Eh, eso es, y bueno, eso es hasta 2021, a saber qué es hoy. Creo que ya llegó a $6 billones o algo así. Entonces, así, aquí podemos ver que es una industria, ¿no? Es una industria extremadamente lucrativa. Entonces, hay poderes muy, muy poderosos detrás de eso para mantener ese sistema de detención y deportación. Bueno, entonces, ¿cómo agarran la gente? Aquí es donde entramos en el santuario, ¿no? Eh, y los agarran ahora pueden ver que el ICE ahora son los agentes que hacen redadas y ahora no solamente a los donde trabajan la gente, ¿no? Eso es muy conocido, ¿no? Que antes llegaban a una factoría, a un restaurante, no sé, a lo mejor han visto películas donde la gente dice, la migra, y todo el mundo va corriendo, pero ahora ellos van a casas, van a iglesias, hay casos de que esperan fuera de las escuelas, cuando los padres están dejando a sus hijos en las escuelas, van a los cortes. Por ejemplo, si una persona tiene que aparecer en la corte porque tiene que pagar una multa o algo así, a veces el ICE está esperándolo ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacen eso? Porque, por ejemplo, aquí dice police y ICE. Y eso es un engaño, porque ellos no son policía. Y eso es una de las estrategias que ellos usan. Ellos andan vestidos de policía y cuando la policía toca tu puerta a las 3 de la mañana, entonces la mayoría de las personas abren la puerta. Pero ellos no son policía, pero se hacen como si fueran policías. Pero ellos también trabajan con los policías, ¿no? Y esos son los famosos acuerdos que ellos hacen con las policías locales para que las policías cooperan con ellos en redadas
O que cuando una policía arresta a alguien para cualquier cosa, y si ellos sospechan de que esa persona no tiene permiso de estar en Estados Unidos, ellos pueden llamar a ICE y hay un orden de deportación o algo así. Entonces, los mantienen en la cárcel hasta que llega el ICE, ¿no? Y estos son los 287G Agreements, Secure Communities y ICE Detainers. Bueno, mucha gente han dicho que eso es realmente contra la Constitución, porque eso significa que una persona está siendo arrestado sin un orden de arresto, están siendo encarcelados sin haber sido, ¿cómo se dice? Convicted of a crime. No tienen derecho a un abogado, están siendo castigados hasta 3 veces por el mismo crimen. Supongamos que yo no tengo licencia de manejar. Entonces, la policía me para, pide mi licencia. Yo no tengo licencia. Él pone mi información en una base de datos y dice, oh, ok, el ICE te quiere. Me lleva y me encarcela. Tal vez estoy ahí 2 días esperando y el ICE viene, me recoge, me manda a detención. Puedo estar en detención 1 semana, 6 meses, un año y después me deportan. Todo porque no estaba manejando con una licencia. Entonces, eso está en contra de la Constitución, de castigar a una persona 2 o 3 o 4 veces para el mismo crimen en este caso, ¿verdad? Y mucha gente también dicen que eso es la traducción que yo encontré, no sé si es correcto, castigo cruel y inusitado. O sea, en la Constitución de Estados Unidos dice cruel and unusual punishment, porque eso significa también muchas veces que la gente son separados de sus familias. Hay gente que vive en Estados Unidos desde que tienen 5 años, no hablan español, no tienen familia y son básicamente exiliados, ¿no? Y muchas veces por un crimen que si fuera un ciudadano no sería una cosa muy, muy grave, ¿no? Y la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes criminales. Entonces, cuando Trump dice que va a deportar todos los criminales, es lo que él dice. Pero lo que realmente pasa es que la mayoría de la gente deportados no son criminales ni en la definición común y corriente que nosotros usamos. Y también cuando ellos llegan a tu casa a las 3 de la mañana, digamos que llegan y tocan la puerta y están buscando Juan, fulano de Juan, ¿no? De tal Juan. Y Juan ya no vive allí, pero 5 otras personas viven en la casa. Ellos pueden checar los papeles de todas las personas que encuentran en la casa y los pueden llevar todos. Y ellos llaman eso collateral arrests. Right? So, eso también es contra la Constitución, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy interesante y muestra que cuando el ICE está buscando a alguien en particular, es casi siempre una persona de estos países, de México, Guatemala, Honduras o El Salvador. La gran mayoría de los ICE detainers, donde están buscando a alguien en particular para arrestarlos y llevarlos a detención, son de estos países. Y también eso muestra que en los últimos 24 años, la gente que han sido deportados, y ahora estamos hablando de deportaciones de gente que ya están dentro de Estados Unidos, no estamos hablando de la frontera. Estamos hablando de gente que ya viven en Estados Unidos. Puede ser que tienen casas, familias, negocios, todo aquello, ¿no? Y la mayoría son de México o de Centroamérica, que 97% de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, mucha gente también han dicho que eso es una forma de racismo, de racial profiling. ¿Eh? Bueno, entonces, otra cosa que
que las ciudades santuarios están en contra es la negación de los servicios sociales a los migrantes. Básicamente, exactamente la misma situación de Berlín, ¿no? De que Stephanie Kron estaba explicándonos de Berlín. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que hay muchos estados, hay condados y hay ciudades que deciden que no quieren dar esos servicios sociales a la gente indocumentada. ¿Eh? Pero eso es una cosa muy, muy complicado porque mucha gente vive en un estatus legal, como medio legal y medio no. Por ejemplo, los que tienen TPS tienen derecho a ciertas cosas y a ciertos no. Y también tal vez tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. Entonces, si yo soy una madre y mi hija nació en Estados Unidos, ella sí, como ciudadana, tiene derecho a ciertos servicios, pero yo no. Pero yo soy la mamá, entonces yo tengo que llevarla. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, crea situaciones muy complicadas para las familias de estado mixto, ¿no? Bueno, los debates. Ok, so mucha gente que está a favor de lo que está haciendo la policía y el ICE dicen, bueno, eso de secure communities hace las comunidades más seguros, ¿no? Porque estamos arrestando solamente los criminales, pero como ya expliqué, la mayoría de las personas que el ICE detiene no son criminales, o sea que no son criminales graves. Em, y la otra es que mucha gente dice, no, pero más bien eso hace las comunidades menos seguros, porque ahora tienes una población que está con tanto miedo de hablar con la policía, que si ellos son víctimas de crímenes o si son testigos de crímenes, ellos no van a hablar con la policía. Y muchos de los departamentos de policías que han decidido no cooperar con ICE, no tiene que ver porque tienen simpatía para los inmigrantes necesariamente, tiene más que ver con el hecho de que ellos dicen, no, pero ahora nadie quiere hablar con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo como policías si la población nos tiene miedo, ¿no? Y eso obliga a veces a los policías a violar sus derechos civiles, ¿verdad? Y ellos no quieren participar en eso. También ya hablé de que también promueve el racial profiling, separa familias, porque hay muchos niños nacidos en Estados Unidos con un padre no documentado, terroriza a comunidades enteras y también significa que a veces los niños, los ciudadanos, nacidos en Estados Unidos no pueden aplicar, por ejemplo, por préstamos para educación y otras cosas porque sus padres son indocumentados y hay tanto miedo de que van a ser deportados. Entonces, hasta los ciudadanos no tienen acceso a ciertos servicios sociales. Em, y también el otro argumento para ese sistema de detención y deportación es que está ayudando a los ciudadanos económicamente, porque esos migrantes están quitando el trabajo, no pagan impuestos, bla, bla, todos esos argumentos que ya conocemos. Y no, es el opuesto. Él es el opuesto. Cada persona deportada cuesta como $10,000. Entonces, ¿cómo es que eso está ayudando a mi situación económica? ¿No? O sea, mis impuestos están siendo usados para deportar mucha gente que pudieran estar aportando a la economía. También el temor, por ejemplo, de ir al doctor y ser deportado significa que mucha gente esperan, si tienen enfermedades, esperan hasta el último momento y van a las salas de emergencia. Y eso es mucho más costoso que, por ejemplo, ir a un doctor antes, ¿no? Sí, Carlos. Sí, sobre el tema de los servicios sociales. Ahora, por ejemplo, en California o en otros estados, por ejemplo, muchachos o muchachas que no tengan green card pueden solicitar ingreso a universidades. Sí. Sí,
Sí, eso ahí iba a Ah, explicar la respuesta de los estados que sí están de acuerdo con los derechos, dando derechos a los indocumentados. Y California es uno de ellos, tal vez es ya, ok, de eso iba a hablar en esa lámina, ¿no? Ya, ¿cuáles son? Entonces, bueno. Ok, si tenemos ese sistema de detención masiva y deportación masiva, ha sido facilitado por la Ley de Migración de 96 y esos acuerdos entre el ICE y la policía, y también muchos estados y municipalidades no quieren dar servicios sociales a los indocumentados, lo cual significa que una enfermera, una maestra, esa ahora casi son la migra, porque ellos muchas veces están en la posición de que ellos tienen que estar checando el estatus migratorio de alguien que necesita esos servicios sociales. Bueno, hay algunos estados que están muy a favor de eso. Más bien, ellos van más allá de la ley federal. Un ejemplo sería Texas. Pero hay otros estados y ciudades que dicen, no, eso es una locura. Eso no hace la población más seguro. Está costando mucho dinero. Es deshumano. O sea que están muy en contra. California, hoy en día, porque en los 90 California era muy anti-emigratorio, pero hoy en día California es como el ejemplo, el ejemplar, podemos decir, de un estado y varias ciudades que están apoyando a los inmigrantes y no quieren tener esa cooperación con la ley federal de inmigración. Entonces, ¿qué hacen? Primero, muchos de las policías, los departamentos de policías en California no cooperan con ICE en redadas. Si ellos quieren los policías para parar los carros, ellos dicen no, nosotros no vamos a usar nuestros recursos para eso. También no les dejan entrar a los cárceles a buscar a la gente que ellos quieren, ¿no? No dejan a ICE entrar. También cuando ICE dice queremos tal persona que tú tienes encarcelado, los cárceles en California deja a esa persona libre antes de que llegue a ICE. No comparten información. O sea que los bases de datos, ellos no los comparten con ICE. Es como un santuario digital. Y ellos tienen la política de no preguntar a un testigo, a un víctima de un crimen, a un niño que aparece en la sala de emergencia y todo eso, no les preguntan su estatus migratorio. Esos son algunos de las políticas de santuario. Y por ejemplo, ese es un mapa que muestra el verde son los estados, los condados que participan menos con el ICE. Los rojos son los condados que participan más con el ICE, ¿verdad? Entonces, como siempre, California está muy, muy verde. Y eso era cuando Trump era presidente la primera vez, ¿no? Ese mapa es de 2017. Bueno, y también muchos estados como California dan todos los servicios sociales a los indocumentados. No solamente pueden ir a la universidad, pero también pueden conseguir préstamos y becas del estado de California. Ellos no pueden conseguir becas del estado federal, pero sí pueden conseguir becas del estado de California. También ellos pueden conseguir Medical, que es un tipo, es como la caja, ¿no? Ellos pueden, es gratis. Si tú eres de bajos ingresos, entonces cualquier cosa médico que tú necesitas, lentes, ir al dentista, sala de emergencia, vacunas, lo que sea, es gratis. Y eso incluye a los menores de edad y hace poco lo expandieron a los adultos también. Y también, claro, todos los niños tienen derecho a ir a la escuela y todos los beneficios de ser un estudiante, incluyendo en Estados Unidos tenemos el almuerzo gratis
para los niños de bajo ingreso y no importa si son indocumentados. Y California también es uno de los estados que deja a los indocumentados tener una licencia de manejar. Eso es increíblemente importante porque una de las maneras más comunes que ICE agarra a un indocumentado es manejando. Porque en Estados Unidos, si no tienes un carro, es difícil vivir, ¿no? No puedes ir a trabajar, o sea, entonces todo el mundo maneja, aunque no tienen el derecho. Y aquí muestra los estados que dan el derecho a los indocumentados a tener una licencia de manejar. Y como pueden ver, son pocos. Entonces, imagina, si tú vives en Texas y estás manejando simplemente a trabajar, si, cada día estás con el riesgo de que te agarra la policía y te entrega a ICE, ¿no? Y esos son los pocos estados que dan seguros médicos a los adultos indocumentados. Casi todos dan a los niños, pero y mujeres embarazadas, pero a los adultos son muy pocos. Y bueno, y además de eso es muy común además de las políticas de los estados, las políticas formales, sigue siendo muy importante los ONGs, las organizaciones, los movimientos sociales. Y muchos de ellos son de los 80, siguen trabajando. Algunos son nuevos. Y eso solo es para mostrar los estados que no son santuarios y más bien están trabajando. A veces son más exagerados sus políticas que las leyes federales son menos rígidos, ¿no? Y máximo cuando Biden mientras que Biden es presidente, la ley federal ha sido un poco más flexible y la respuesta de Arizona, Texas, Florida y otros estados ha sido de que ellos dicen, bueno, el gobierno federal no está llevando a cabo lo que deben de hacer. ¿No? No están parando la entrada de toda esa gente en la frontera. Cuando ellos entran, les dan comida, les dan albergue y les dan asilo. Y bueno, entonces esos tres estados están en contra, entonces han pasado sus propias leyes migratorias, que son más rígidos que los federales. Ahora hay una pelea entre los estados y los gobiernos federales, porque el gobierno federal dice, no, pero eso es nuestro territorio, de ustedes no, los estados no tienen derecho de pasar estas leyes. Y entonces siempre hay una pelea de la constitucionalidad de esas leyes. So, por ejemplo, la policía en Texas, Florida y Arizona pueden parar a alguien simplemente porque ellos sospechen que son indocumentados. ¿Y cómo vas a decidir solo viendo a alguna persona que si son indocumentados o no? ¿Y cómo una policía va a entender el estatus migratorio de una persona? Porque hasta los abogados a veces no lo entienden, porque es increíblemente complicado. Entonces, obviamente eso es un problema. Y otra cosa que quiero mencionar antes de terminar, que en Florida, por ejemplo, lo han hecho ilegal transportar gente sin papeles. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, por ejemplo, digamos que mi abuela no tiene papeles y yo soy nacida en Estados Unidos y la estoy llevando al hospital. Si una policía me para, literalmente me pueden acusar de tráfico porque estoy llevando a mi propia abuela al hospital, literalmente, en Florida ahora, ¿verdad? Entonces es muy exagerado. Bueno, tal vez también ustedes han escuchado de que esos tres estados están poniendo gente en buses y los están mandando a las ciudades que ellos identifican como ciudades santuarios. Yo creo que eso fue una estrategia política que muy probablemente ayudó a que Trump ganara,
porque la gente que vive en Texas, Arizona y California están realmente viviendo eh, ¿cómo se llama? La crisis de la frontera es muy vigente para ellos. O sea que es una cosa que nosotros vemos todos los días. Pero en muchas otras partes del país no era una cosa que la gente estaba viviendo en carne y hueso. Entonces Greg Abbott y DeSantis de Florida empezaron a mandar gente que habían llegado en los buses y en aviones y literalmente los primeros fueron dejados enfrente de la casa de Kamala Harris como para decir, ok, nosotros no queremos vivir ese problema más, ustedes tienen que vivir ese problema en carne y hueso. ¿Verdad? Y las ciudades como máximo New York, Chicago y Denver se llenaron de gente, los albergues estaban llenos, y al principio esas ciudades ayudaron mucho. Les dieron casas, comida, los pusieron en albergues. Yo creo que en Nueva York hasta les dieron, estaban dando como tarjetas, como, ¿cómo se dice? Esos como para el cajero, con dinero para poder comprar comida. Nueva York ha gastado más de $1 billón en toda esa gente que llegaron en esos buses. Y eso al principio era muy bien recibido, pero yo creo que ese compassion fatigue es algo que a lo mejor dañó a Kamala Harris en la elección. Alguna gente que tal vez estaba muy de acuerdo con las políticas de las ciudades santuarios ya no son porque llegaron tantas personas y viviendo en la calle, igual como lo que escucho aquí en Costa Rica, ¿no? Cuando los venezolanos estaban viviendo en los parques y todo, entonces, oh, los pobrecitos, pero no los quiero ver, ¿verdad? Eso es la política. Bueno, entonces ahí estamos en esa situación que como en todos los Estados Unidos, em, la política del ambiente es muy polarizado, ¿no? Entonces tenemos ciudades como Los Ángeles, que hace 2 días se declaró una ciudad santuario otra vez, están reforzando, yo creo que Nueva York, a pesar de que Nueva York ha gastado tanto dinero, sigue siendo una ciudad que tiene esa identidad de ser una ciudad inmigratorio, ¿no? Mientras que Texas quiere deportar a todo. Ya, eso estaba en las noticias, perdón, que ah, para su deportación masiva, Trump necesita un territorio, un terreno para crear un centro de detención más grande de lo que tenemos. Y ayer, creo que ayer salió en las noticias que el estado de Texas se lo vendió al gobierno federal para que Trump lo use. O sea que Texas está participando en todo lo que él quiere y Florida. Entonces eso es, creo que ¿cómo decir? Ya, el ambiente de Estados Unidos ahora. O muy, muy a favor de Trump y las deportaciones masivas, o muy en contra. Ya. Muchísimas gracias, Sara. Roberto, usted quiere hacer un comentario. Sí, muchas gracias a Mm. Sara por la explicación. Miras que yo tengo una inquietud eh, que había estado buscando en las lecturas y que pensé, sobre todo que en el tema de Ciudad Santuario podía encontrar un poco de información, pero no la encontré tan puntual. Yo estoy estudiando ahorita a nivel de el doctorado lo que tiene que ver con el endeudamiento informal, que acá en Costa Rica tiene que ver con el llamado gota a gota, con préstamos informales. Y Mm. para la discusión final de este curso, he estado revisando
la articulación entre migración y deuda, en el sentido de que partí de una premisa, ya la he ido como madurando más. Si las personas migran a un contexto, a un país o de una frontera a frontera y no tienen una fuente de ingreso por un salario, por una labor remunerada, posiblemente de alguna red de financiamiento obtienen dinero a nivel de un préstamo. Eh, y también me he dado cuenta de que dentro de lo que la OIM ha estado diciendo recientemente, se habla de que la deuda puede ser también un motivo de salida de la población, porque puede haber presión por deuda. Inclusive en el ciclo, algunas personas mandan remesa y la remesa paga la deuda. O sea, está como en muchas partes del proceso. Pero cuando leía la lectura de la ciudad de Santuario, me quedó la duda de si con toda esta normativa, figura que se le da a la población migrante, uno, si dentro de los servicios se les permite acceder a financiamiento formal, llámesele banca pública o privada, etcétera, o si se hace alguna mención a redes de financiamiento, por así decirlo, con grupos más comunitarios, más grupos por un asunto cultural o un asunto del país, eh, porque a pesar de que puedan llegar al país y tengan oportunidades de empleo, o sea, eso no se da de la noche a la mañana. Mm. Y muchas de estas poblaciones que buscan abrir un negocio, un emprendimiento, ocupan un capital inicial para empezar. Y yo siempre me pregunto, ¿de dónde viene coloquialmente la plata? O sea, ¿quién financia eso? Entonces me gustaría saber si con base en su experiencia, porque también yo lo busqué, pero no lo encontré tal cual, y también la OIM lo dice, el tema de la deuda, la migración, se descuida, no siempre se menciona y aparece y desaparece. Entonces me gustaría saber, con base en su experiencia, si ha logrado encontrar un poco en esta línea y si dentro de la discusión de Ciudad de Santuario se habla un poco del acceso a financiamiento por parte de deuda. Sara, Ujú. yo quería agregar una pregunta. Eh, un poco en este marco que ha elaborado hoy, eh, ¿cómo imagina el- la respuesta, la respuesta progresista, ¿no? ¿O qué podríamos hacer en términos, digamos, de política progresista en estos años que nos esperan? Si pudiera decir algo sobre esto. Y Daniela y Josué, buenas tardes, Josué, no lo había visto. Eh, ¿Quieren preguntar también? Profe, primero levantó la mano Josué. Bueno, viceversa entonces. Gracias, Daniela. Este, hola, profe. Este, que puede hablar como de algunas estrategias que, porque vemos que California hace ¿no? A nivel de política, pero estrategias como a nivel más de la gente, es que me llamaba la atención que me estaba contando una de mis amigas que vive allá en Fort Walton Beach, que es un pueblo que se llena mucho de la gente de mi pueblo, de Olanchito. Entonces, ellos tienen una muy buena comunidad allá. Y entonces me contaba que tuve una reunión en estos días en el que formaron o quieren formar una especie de cooperativa. ¿Para qué? Me deportan a mí, entonces todos ponemos plata como para que la gente no venga sola y pueda comprar su boleto para irse a Europa, pero Honduras no lo consideran ellos como volver a Honduras, sino que es simplemente aterrizar, tener el dinero y boom, salir para Europa, ¿verdad? Por las obvias razones que tenemos acá. Entonces, no sé si ha identificado usted en su experiencia como este tipo de estrategias que puede ser interesante, que me imagino que va relacionado con lo que Roberto también menciona, endeudarse y eso. Daniela. Sí, profe, yo tengo una pregunta que es no solo para la profesora, sino para usted, y es llevar como este término de la crimigración al contexto de la migración nicaragüense en Costa Rica, porque voy a ver si lo trato de abordar en el ensayo para el seminario. Y es justamente si frente a estas narrativas xenofóbicas y el aumento pues de criminalización frente y estigmatización a los migrantes nicaragüenses,
¿Qué sucede en estos momentos de migración estacional, sobre todo en estos meses que llegan tantos migrantes nicaragüenses irregulares a trabajar a, a, a estos campos pues de industria cafetalera, etcétera? ¿Qué pasa con el proceso migratorio de estas personas? ¿Se les dan permisos temporales de trabajo o si sufren un accidente mientras están en el cultivo, cómo se aborda en términos gubernamentales? Porque sí, no me queda muy claro, porque evidentemente abundan en todos estos espacios donde se produce café estas personas que entran de manera irregular. Entonces sí quería entender un poco cómo era la dinámica en estos momentos donde hay más auge migratorio. Gracias. Bueno, voy a empezar. Eso de los préstamos es muy interesante porque hace poco California, bueno, alguien puso ¿cómo decir? Yo no tengo perdón de que mi español no sirve mucho para hablar de los términos políticos, pero alguien propuso una ley hasta para que los indocumentados pudieran conseguir préstamos del gobierno que son baratos para comprar casas. Fue rechazado, no pasó. Pero yo creo que era muy interesante porque habla de eso. Am, y yo creo que es cierto, cuando la gente llega, sus primeros meses, aun si llegan con la posibilidad de aplicar para el asilo, no pueden trabajar por 6 meses, ¿right? Y entonces, y los que llegan, bueno, 100% con papeles, normalmente empiezan a trabajar inmediatamente, pero no tienen Social Security Number y un montón de cosas que son necesarios para hacer trámites formales. Pero lo que yo he visto, y eso no es mi expertise, solo es algo que yo he visto porque conozco mucha gente con diferentes estatus legales, y es para conseguir servicios sociales es muy difícil si no tienes, residencia. Pero para comprar un carro, no tienes que tener nada. Si vas a Los Ángeles, vas a ver un montón de lotes de carros donde venden carros usados y que dice, no necesitas Social Security, no necesitas no sé qué. Es, entonces yo creo que cuando se trata de derechos formales del Estado, es muy difícil. Pero cuando se trata de conseguir cosas por medio del capitalismo, es fácil. Es lo que yo veo, que hay mucha facilidad de comprar y endeudarse con un préstamo, con un carro. No importa que si tienes papeles o no, ¿verdad? Mientras que si es algo formal con un banco, entonces ahí sí es mucho más difícil. Pero entonces cuando quieren abrir un negocio o algo así, bueno, eso no sé, no tengo idea. Am, Puede ser que ponen el nombre de otra persona o puede ser que también como ahí entra el capitalismo. En Estados Unidos hay muchas formas de conseguir préstamos que son, you know, son gente particular que están prestando dinero y so, los Estados Unidos hace todo para fomentar el capitalismo. Y es donde yo he visto que tu estatus legal no importa. El capitalismo quiere tu dinero, entonces van a facilitarlo de alguna forma. Pero claro, como dijo Josué, yo creo que los inmigrantes mismos muchas veces son la fuente de ese capital porque ellos conocen el mercado, ellos saben que hay mucha gente que están en esas condiciones, ellos entienden la comunidad, las necesidades de las comunidades. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a comprar un carro sin Social Security, es muy probable que va a ser en un barrio latino y que son otros, inmigrantes que son los dueños. So, yo creo que eso es realmente la forma de sobrevivir.
es por medio de ayuda humanitaria que viene a veces de las ciudades, como está haciendo Nueva York, pero el problema con eso es que es muy precario. O sea que un día a otro la ciudad puede decidir que ya no lo quiere hacer o, el público está en contra. Y también eso significa que tienes que firmar un montón de papeles. Y mucha gente no quiere hacer eso porque esa es una forma de indicar al gobierno que tú estás ahí, estás aplicando para algo. Y cuando, si tienes la oportunidad de convertir tu estatus de no, sin documentos a residencia, una cosa que el gobierno puede usar en tu contra es que si en algún día en algún año de tu tiempo dentro de los Estados Unidos aplicaste para algún servicio social. Es lo que Trump trató de hacer la otra vez que era presidente, usar eso en contra de la gente. Aunque en el momento que ellos aplicaron para ese servicio, en ese municipio o en ese estado, era legal. O sea que ellos no estaban aplicando como fraude, estaban aplicando no, legitimately. Y Trump quería cambiar las leyes federales para decir que si en algún momento tú aplicaste y recibiste fondos del gobierno, puede ser fondos del estado, no importa si son fondos federales, entonces ya no eres elegible para residencia. Entonces eso también puede suceder. So, el problema es, como digo, que las leyes cambian cada 5 minutos, son muy complicados porque hay leyes federales del estado, del condado, de la ciudad. También hay formas de hacer las cosas un poco bajo la mesa. Yeah. So, lo que yo veo es que la gente usa cualquier cosa que les ocurre. Si es de amigos, si es de ONG, si es de cooperativas, si es de la ciudad, si es de la escuela, lo que pueden para sobrevivir. Yeah. Um, la respuesta progresista, no me preguntas eso, yo no sé qué decir. Porque yo recuerdo cuando Trump era presidente la primera vez, era impresionante eh, la cantidad de movimiento en contra de él. O sea que era deprimente saber que él era presidente, pero en muchos lugares la respuesta del público en contra de él era masivo. Habían protestas, había mucho movimiento porque las cosas que él hacía eran tan exagerados que gente que tal vez normalmente no son activistas se activaron. Pero yo no sé si eso va a suceder esa vez. Yo he hablado con mucha gente que están diciendo, bueno, ustedes lo votaron, ustedes lo quieren, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya intentamos parar a ese hombre y ahí está otra vez. So, I don't know, no sé qué va a ser la respuesta. Yo creo que mucha gente están cansados y están como un poco enojados, ¿no? Que el público lo votó y esa vez de verdad. Eh, sobre lo que apuntaba Daniela, sí, efectivamente, ¿verdad? La, estamos en la temporada que sobre todo en el café, en la industria del café se requiere mucha mano de obra para recolectarlo. Digo algunas cosas así generales, Daniela. Eh, bueno, dependiendo de la región, hay personas que vienen de Nicaragua, otras vienen población indígena. No veo Google que viene de Panamá. A mí me parece que hay como tres formas en las cuales las personas llegan. Una son algunos convenios a través de instituciones del Estado, que los hay. A mí me da la impresión que tienen poca incidencia en el conjunto de la población temporal que llega, ¿verdad? Sí incide, pero poca.
Luego hay otros contactos más o menos informales de las mismas fincas o empresas cafetaleras que han ido, digamos, estableciendo contactos a lo largo de los años, y hay mucho de redes informales que se han consolidado y que las personas se pasan información y saben dónde el café va madurando más rápido. Por ejemplo, estas lluvias que han habido tan intensas tienen un efecto en la maduración del café enorme, ¿verdad? Eso puede cambiar los planes tanto de los trabajadores, de las trabajadoras, como de las mismas eh, personas propietarias, porque el ritmo de maduración cambia muchísimo. Hay una discusión acá de muchos años, y es que el Instituto Costarricense del Café no ha aceptado que la relación entre quienes recogen el café y las haciendas o las fincas constituye una relación contractual. Entonces no aceptan el aseguramiento. Eso es una batalla en que hemos estado desde, no sé, puedo yo decir, en lo que va de este siglo. Y eso no ha cambiado. eh, eh, y, eh, y tal vez una nota que me toca a mí muy directamente. Acá la Sala Constitucional o la Corte Constitucional acaba de declarar inconstitucional uno de los acuerdos del reglamento de becas de la Universidad de Costa Rica, que establecía que para obtener el estatuto de la beca que da apoyo económico se tenía que ser residente permanente. Ese pleito yo lo di siendo vicerrector y lo perdí hace como 4 años, y alguien hace poco tiempo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento de la universidad, y la Corte le dio razón a la persona que lo interpuso. Ese es un caso muy interesante porque implica a la universidad y les implica a ustedes, ¿verdad? Porque si ustedes tienen un permiso de residencia no permanente, en lo sucesivo son elegibles. Daniela, que ha estado más acá, posiblemente le suene más familiar. Y el último tema, así muy general, en relación con lo que preguntaba Roberto, decir también que en general los viajes o la decisión de emigrar está precedida por un enorme endeudamiento, sea en el país de residencia o sea a través de dinero que mandan parientes que previamente están especialmente en los Estados Unidos. Yo he visto cómo se pasan platas a lo largo de la ruta en México para hacer eso, y también el crimen organizado sabe eso, y en el secuestro de migrantes eso digamos, la extorsión se ha convertido en una industria, ¿verdad? Como varios estudios han mostrado, el endurecimiento de las fronteras, ¿verdad? Y de los controles ha hecho que la extorsión sea una industria, ¿no? Pero eso es lo que yo quería decir así rápidamente. Lo de la Sala Constitucional me alegra mucho. No sé quién lo puso. Les voy a pasar el fallo de la sala, pero ya era hora que a la universidad alguien le dijera lo que yo intenté y no lo logré, aunque era responsable del sistema de becas, y igual perdí el caso en lo que acá se llama el Consejo Universitario, que es como el poder legislativo de la universidad. No sé si querías decir algo más sobre estos temas tan interesantes, y más que la clase, lo que, como que esta clase es un Bueno, preámbulo de lo que nos espera, lo que nos tocará vivir. bueno, yo solo quería agregar sobre ese asunto de la deuda, que es por eso que yo digo que pueden deportar tanta gente que quieren, van a regresar por la deuda, ¿no? O sea que sabemos que la gente se endeudan al salir, ¿no? Para pagar el pasaje, el coyote o lo que sea. A veces se endeudan en el camino porque son secuestrados. Después, cuando entran a los Estados Unidos, se endeudan
a no sé quién, los vecinos, los familiares o alguien por los primeros meses que están tratando de conseguir un trabajo. Ok. Si el ICE los agarra y lo meten en detención, se endeudan otra vez porque tal vez tratan de conseguir un abogado para defender su caso. Un abogado puede costar entre 5 a 10 mil dólares y esos son los, razonables, los normales. También mientras que están en detención, es caro estar en detención. Si tú quieres hablar con tu familia, tienes que comprar una tarjeta y cobran como 25 centavos el minuto, que es increíble, ¿no? Hoy en día que tenemos WhatsApp, que hablamos gratis, ¿no? Afuera de detención. Tienes que pagar, a veces en detención tienen que comprar sus propios zapatos, su jabón, su comida. Son muy fanáticos para los chetos, porque los chetos dan sabor a esa comida tan fea que tienen ahí los chetos picantes, ¿no? Y bueno, o sea, la familia muchas veces se endeudan cuando tienen un ser querido en la, ya, en detención. Y después, cuando son deportados, entonces están deportados con nada. O sea, llegan a su país con la ropa que anduvieron el día que lo arrestaron. Entonces, ¿cómo van a pagar todo ese deuda? ¿Cómo van a pagar todo ese deuda? Es una deuda que a veces tienen con la gente en su país, a veces con un montón de familiares en Estados Unidos que los ayudaron. Y si los deportan, por ejemplo, a Honduras, ¿cómo van a pagar ese deuda ganando en lempiras? ¿Verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a regresar a Estados Unidos? ¿O es muy interesante lo que Josué dijo que van a ir a Europa? Hablando de la sesión que dio Juan Iglesias y los cobran la mara. Porque, right, no sé si a eso refieres, pero porque cuando son deportados, ellos suponen que dejaron familia en Estados Unidos y que esa gente los van a mandar dinero, ¿verdad? Ya, No, o los barrios donde viven, doctora, ya, obviamente hay una renta que hay que pagar, entonces ya, tienen que obviamente pagar esa renta. ya, Bueno, ya, Sara, entonces, muchísimas gracias. Yo no sabía que cuando usted envió aquel artículo al Anuario de Estudios Centroamericanos hace un montón de años, era el inicio de un vínculo académico que ha perdurado por, creo yo, más de una década ahora, ¿no? ajá, Cuando usted escribió sobre masculinidades en Guatemala y la música, yo no tenía idea quién era la persona que me estaba escribiendo, pero ajá, me alegro mucho que desde entonces hayamos mantenido contacto y mucho más por estas sesiones tan interesantes, tan documentadas, tan reflexivas que hemos tenido. De manera que muchísimas gracias. Y de hoy en 8 terminaríamos el seminario con una sesión semejante sobre la experiencia de colectivos migrantes latinoamericanos en, en Brasil. De manera que ujú, hemos tenido una mirada más hacia Europa, una hacia los Estados Unidos y una hacia América del Sur. Claro que en Brasil es tan grande que si bien hay un importante número de personas migrantes en términos relativos, siempre será pequeño porque Brasil es inmenso, ¿verdad? Pero escucharemos a Sandra Morales, quien es peruana, residente en Brasil y es psicóloga, y nos hablará de varias experiencias, entre ellas el trabajo, digamos, de construcción identitaria con niños y niñas llegados a Brasil o criados en Brasil, procedentes de otros países de la América Latina. De manera que eh, eh, nos vemos en la última sesión de este seminario de hoy en 8, eh, a esta misma hora, que es un poco más tarde en Brasil, pero ella ha aceptado, serían las 8 de la noche en Brasil, ya a las 5 de Costa Rica, pero no vamos a mantener la hora de 5 de la tarde.
De manera que muy buenas tardes o noches para todos y todas. Chao. Muchas gracias. Ah, Feliz tarde. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, nos vemos igualmente. Buenas noches.